Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor José Sarucán. Él es coordinador nacional de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo de la entrevista. Claro. Doctor, México en un país con una gran biodiversidad, en un territorio que se encuentra con variedad de plantas, especies. Sin embargo, hay factores que ponen en riesgo pues esta riqueza natural en el país. Díganos, en su opinión, ¿cuál es la situación de nuestro país con respecto a estas especies amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial y a las extintas? Bueno, todo esto que ocurre. Sí. Bueno, los factores que afectan a la diversidad biológica, en realidad a los ecosistemas, sí, bosques, selvas, manglares, pastizales, que es donde están las especies. Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, en realidad, en primer lugar, lo que estamos hablando es de pérdida de ecosistemas, ¿no? Es como si la pérdida de la casa donde están las especies. Obviamente no hay casa, pues no hay especies, se pierden. Son muy parecidas en todo el mundo y la causa más importante es cambio del uso del suelo, es decir, modificación de la vegetación original para convertirla en áreas de producción agrícola o pecuaria. Eso es por mucho ahora el elemento más importante. Lo ha sido también en México desde hace tiempo, lo sigue siendo en el presente. Y claro, en estos ecosistemas, en esas casas, pues hay especies que son endémicas, es decir, que solamente existen en el país, para empezar, pero muchas veces en el país existen solamente en una pequeña región, simplemente por la enorme diversidad ecológica de México. Y entonces, cuando en esa zona, uno de esos ecosistemas donde están estas especies, es alterado para convertirlo en áreas de producción agropecuaria, pues evidentemente estas especies peligran porque no hay otras poblaciones en otros lados que pudieran, digamos, permanecer después de la alteración de esa zona específica. Entonces, hay muchas especies, tenemos muchas especies en la norma oficial mexicana que las tienen listadas. Obviamente las más vulnerables son las especies endémicas, porque cuando hay especies de una gran distribución, bueno, es malo que se extingan en una zona, pero si existen en otra, o en otro país, digamos, o en otro estado de la República, al menos hay posibilidades de recuperarlas. En el caso de las endémicas, no. Una vez que se pierde una especie, se pierde el planeta, y esto es una de las grandes responsabilidades que tenemos en ese sentido hacia el mundo y hacia las futuras generaciones. Pero tan importante como puede ser la protección de cada una de las especies, es más importante todavía el mantener los servicios ambientales, los servicios ecológicos que estos ecosistemas nos proveen. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, pues simplemente la captura del agua de lluvia para que se infiltre en el suelo que está cubierto por un bosque, y vaya a manantiales, se vaya a ríos y tengamos acceso a esa agua. De otra manera no lo tendríamos. En una cosa así hipotética, si todas las montañas estuvieran cubiertas de concreto, por decir algo, ¿verdad? No. Bueno, yo sé que no, pero déjenme ponérselo. Pues el agua escurriría en 5 minutos, pero en media hora al mar. ¿Y dónde la captamos? ¿No? Habría que tener obras muy especiales. El hecho es que este es uno de los grandes servicios que los ecosistemas nos proveen, no nada más en las partes altas de las montañas, en todas partes. El otro es la captura de CO2 de la atmósfera, que estamos produciendo en cantidades enormes, para en el proceso de fotosíntesis convertirlo en alimentos que finalmente nos llegan a través de una larga cadena alimenticia, ¿no? El hecho de que ahí puedan estar los polinizadores que nos garantizan que tengamos cultivos, que tengamos cosechas, bueno, es una enorme cantidad de cosas. Para mí ese es el punto más importante. No estoy minimizando el costo y lo poco afortunado de la pérdida de una especie o de algunas especies,
es la pérdida de estos ecosistemas, de estos servicios de los ecosistemas, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo, Ana, de pronto la mancha urbana parece que se va extendiendo las migraciones, estos movimientos de gente, las búsquedas de empleo, como dices, de actividades pecuarias, agrícolas? ¿Cómo van cambiando esto que los van destruyendo? Pues van cambiando sin parar. La cantidad de bosques, digamos, tirados, derrumbados cada año, con deforestación, no es tan alta como lo era en los 70s y quizá 80s, pero sigue siendo de varios cientos de miles de hectáreas al año, ¿no? Afortunadamente ahora tenemos un inventario forestal permanente que nos permite tener una visión mucho más precisa, pero más frecuente también de lo que está pasando aquí. Tenemos varios mecanismos ya para entender la velocidad de estas pérdidas, pero sigue existiendo, y sigue existiendo, bueno, pues por varias cosas. Primero, porque hay más gente en el país, ¿no? Ya somos 117 millones, una cosa por el estilo. Vamos a llegar a 135, 140 a la mitad del siglo. Porque también hay más demandas, a pesar de todos los problemas. Más gente tiene más capacidad de compra, es más afluente económicamente, es otro elemento que incrementa la demanda por bienes y por recursos. Y la otra es que pues seguimos teniendo políticas, si les podemos llamar así, totalmente contradictorias. Por un lado, políticas de conservación, por ejemplo, a través de Semarnat, y por otro lado, políticas de subsidios a abrir más áreas a la agricultura. Y lo peor es que se abren en áreas que no tienen para nada vocación agrícola ya. Sí. Y esto, bueno, pues es un choque de propósitos que yo creo que es muy desafortunado. Un ejemplo claro, por decirlo, si uno va en lo que queda de la selva veracruzana, hay muchas zonas que se han abierto justamente para eso, agricultura, y la selva se está acabando. Bueno, la selva, es usted muy amable. Yo creo que la selva se acabó prácticamente. Es exagerado decir eso, pero yo no creo que quede arriba del 3% de las selvas que existían en Veracruz, un estado que estaba totalmente cubierto de selvas y bosques hace, pues 20, no sé, 30 años. No, más, unos 150 años, pero hace 30 o 40 años todavía tenía algunas áreas. El hecho es que ya no lo hay, y es quizá el estado que ha tenido el mayor impacto de transformación de selvas y bosques, más de selvas todavía que de bosques, y bueno, lo que uno ve verde cuando va ahí, particularmente en la época de lluvias, son puras praderas. Exacto, ¿no? Con puros lugares para comida. Quizá alguna vaca por hectárea, en el mejor de los casos, en la mayor parte de las regiones. Bueno, si esa pérdida de las selvas, y lo he dicho varias veces, hubiera representado una mejoría en el estado de vida, en el estándar de vida y en el bienestar de la sociedad en Veracruz, dice uno, bueno, mala pata, ahora sí, para usar un término así, pero al menos la gente vive bien, pero no es el caso. No, hay más pobreza cada vez. Ciertamente, Veracruz tiene unos estándares bastante poco satisfactorios, vamos a llamarles, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué está pasando ahí? ¿No hay políticas públicas suficientes? Tú muchas veces, te hablo de tú, en algunas veces lo has mencionado, esta falta de transversalidad, esta falta de integrar pues a los gobiernos federales, estatales, porque pareciera que los estados, cuando uno va a la República Mexicana, pues de pronto, como tienen tanto, ¿no? Entonces, pues ahí hay más. ¿Qué pasa? No, pero lo que pasa es que no tenemos tanto, esto es una ilusión absoluta. Veracruz es un muy buen ejemplo, que no tenemos tanto. Veracruz es un estado grande, ¿no? Tiene una extensión a lo largo de la costa del Golfo enorme, pero bueno, lo que pasa es que a base de quizá estar pensando en esa dirección, acabamos con que las actuales generaciones no tienen
realmente bien en qué apoyarse para vivir. Es una ilusión esta cuestión de que estamos en jauja y con muchas cosas. Las viejas figuras del México como el cuerno de la abundancia y cosas de este tipo que eran realmente absurdas. Yo no sé, a lo mejor algún poeta lo podía haber hecho en tiempos en que la población del país era 20 millones de habitantes, una cosa de este tipo. 20 millones, sí. Ciertamente no lo es ahora, no, de ninguna manera. Entonces, lo que requerimos es una planeación muy clara de en dónde tenemos que hacer qué cosas, es decir, una planeación regional, bien hecha, cuidadosa, firme sobre todo, de tal manera que los planes se lleven a acciones concretas, ¿no? que es algo en lo que realmente pues prácticamente no ha pasado, y tener una idea muy clara de hacia dónde queremos ir en cosas que tienen que ver, que están muy ligadas. Por un lado, cómo vamos a alimentar a la población de México dentro de 40 años, a mitad del siglo, y de dónde va a salir ese alimento, sin que eso signifique destruir inútilmente los últimos reductos de selvas y bosques que tenemos en el país, porque no son adecuados para la producción agrícola. Esta pregunta no nos la estamos haciendo y desde luego pues, no tenemos respuestas. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, no me pregunte a mí. Pero gobiernos van, gobiernos vienen y esta pregunta no se hace y las cosas siguen perdiéndose. Así es, yo creo que lo que tenemos que hacer, es una de las virtudes del efecto de los medios de comunicación, es hacer a la gente sensible de que estos son temas realmente cruciales, mucho más importantes que la última grilla política. Es correcto. Que se repite una y otra vez, de todas las formas, en todos los tonos, porque esto tiene que ver con la seguridad, es un problema de seguridad del país, de seguridad alimentaria, de la gente, de realmente garantizar que ahora y las siguientes generaciones van a poder alimentarse de manera tal que eso no signifique la bancarrota del país, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues no lo producimos, lo compramos. Sí, lo compramos ¿con qué? Es decir, ¿con qué capacidad productiva tenemos propia para que eso nos permita hacerlo? Yo creo que hemos perdido seriamente uno de los elementos de soberanía de este país, que es la soberanía alimentaria. No hay país que produzca absolutamente todo lo que su sociedad puede requerir. No existe, a pesar de la riqueza ecológica de México. Pero no es a lo que me refiero a tener realmente la capacidad de saber dónde, cómo y de qué manera voy a estar produciendo los alimentos de manera sustentable para que la población del país en los siguientes años, en las siguientes décadas, realmente pueda tener de qué alimentarse, ¿no? Esta campaña de México sin hambre me parece espléndida, pero no la veamos nada más con la gente que ahorita tiene limitaciones de acceso a la alimentación, veámoslo en función de cómo vamos a alimentar a la población de México en 3 o 4 décadas, ¿no? Antes de pasar justamente a ese tema de la seguridad alimentaria, doctor, en todos estos años que tú has estado al frente de esta comisión, ¿toman en cuenta las directrices que hace esta comisión? ¿Se toman para políticas públicas en los congresos o no? Yo creo que esto ha ido cambiando muy fuertemente. Déjeme decirle, en primer lugar, la existencia de Conavio es una decisión política del país, ¿no? Hace 21 años el gobierno de México decidió establecer una comisión nacional intersecretarial que, por un lado, juntase toda la información existente y, por otro, estimulase la producción de nuevo conocimiento sobre la diversidad biológica, los ecosistemas, las especies, la diversidad genética del país. Eso fue una decisión política muy importante y creo que la información que se ha generado ha servido para entender mejor lo que tenemos, que es el primer paso para valorarlo, para protegerlo, para usarlo de mejor manera. Entonces, ese paso está dado y fue un paso consciente, no fue una cosa que cayó de golpe o que simplemente fue el desarrollo de un grupo académico, porque no fue,
Sí, dependemos del trabajo los académicos del país, pero esto fue una decisión política, es decir, queremos esa información para utilizarla. Ahora, de ahí a que absolutamente toda la información que producimos, que es pertinente de ser utilizada, sea utilizada para los fines que debieran usarse, bueno, hay una distancia, honestamente. En muchas otras cosas sí se usa la información de Conavio mucho, yo diría cada vez más. La información de Conavio, por ejemplo, para hacerle ver a los responsables de controlar los incendios forestales, poder actuar rápidamente, es enormemente importante. Estamos produciendo varias veces al día información sobre la generación de incendios forestales en todo el país, para México y para Centroamérica además también, cosa que les mandamos gratuitamente. Y esto ha sido muy útil, no para prevenir el incendio, es decir, es muy difícil prevenir un incendio al que ocurra, sino para poder combatirlo con mayor rapidez, con menos costos de vida, con menos costos para los bosques y costos más materiales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero como ese hay muchos que tienen que ver, como por ejemplo, pues la conservación de ciertas áreas, porque esas tienen especies en peligro de extinción, especies endémicas que se han tomado, el ayudar a la definición de áreas naturales protegidas o cómo diseñarlas, bueno, la información sobre una serie de otros elementos que son muy importantes. Generamos información diaria sobre las características de los mares mexicanos, de todas las costas, todos los días. Es una información que realmente es muy útil para prevenir mareas rojas, por ejemplo, en zonas de turismo, ¿no? Y poder atacarlas o tratarlas como deban tratarse, etcétera. Hay muchos elementos en esta dirección. Nos gustaría que fueran mucho más usadas. Que se ocupara más. A veces, bueno, pues hay decisiones políticas, estas son las decisiones de los tomadores de decisiones. Conavio, afortunadamente, desde un principio decidió no tener el conflicto de estar dando permisos y cosas de este tipo, regulaciones, y para no dañar su capacidad autónoma, independiente más bien, de generar información objetiva, neutral, de la mayor calidad posible, para que los tomadores de decisiones la conozcan por lo menos y sepan si la usan o no la usan. Esa responsabilidad es de ellos. Nuestra responsabilidad es generar la mejor información posible para el país, para que ésta sea usada. Y yo creo que honestamente esto debería ser un ejemplo para otras áreas, en donde hubiese grupos que están produciendo para el gobierno mexicano información ordenada, con visión hacia el futuro, para la toma de decisiones en una serie de campos, que puede ir desde energía, salud, etcétera. Salud hay algunos buenos ejemplos de esto, pero hay muchos campos en los que se podría hacer. Ahora, ¿esta información que produce la Conavio le llega a tomadores de decisiones nada más federales o también de todos los estados de la República? No. Primero a todos los gobiernos, desde luego. Pero es que absolutamente toda la información, que esto fue las cosas que decidimos desde el inicio de la vida de Conavio, toda la información que surge con recursos públicos para Conavio es puesta al acceso del público del país. Inmediatamente que está lista para ser conocida, ¿no? Entonces no hay un pedazo de información que no se conozca, que no se haga difunda, disponible a toda la gente, de tal manera que pues todos, desde personas en niveles de decisión muy altos hasta chicos de la escuela, pues pueden acceder a esta información, unos para hacer sus tareas o para conocer cosas, los otros para tomar decisiones muy importantes para este país. Hablando de la seguridad alimentaria, bueno, pues aquí hay varios debates. El asunto de los transgénicos, hay quienes están a favor, quienes están en contra. Tú lo dijiste hace un momento, México necesita asegurar su alimentación para los próximos 30, 50 años. ¿El asunto de los organismos genéticamente modificados es una solución
¿Qué hay que hacer ahí? Hay que hacer un replanteamiento de cómo ser autosuficientes en la producción de alimentos. No, yo no creo que hay una sola solución técnica, esa es una de ellas. Los organismos transgénicos es una tecnología, y hay muchas otras tecnologías más. Para un país del tamaño de México, de la complejidad ecológica de México, de la historia cultural agrícola de este país con tantas etnias, no hay forma de pensar que una sola tecnología, vamos a llamarlo, sea la solución para todo el país. Se requieren de diferentes formas para resolver los problemas de producción alimentaria en diferentes partes del país por diferentes grupos. Esto todavía no entra en la cabeza de mucha gente en México. Entonces, la primera respuesta es esa. No hay una sola tecnología que funcione para esto. Se nos olvida también, y yo no, con esto que voy a decir, no quiero decir que regresemos a la agricultura precolonial, de ninguna manera, pero se nos olvida que este país es uno de los centros mundiales de producción de cultivos, de plantas cultivadas. Y eso a lo mejor a la gente le suena, bueno, las plantas cultivadas las compro en el mercado, ¿cuál es el problema? No, el proceso es un proceso finísimo de un gran conocimiento ecológico, biológico de las plantas, de cultura, de ganar experiencia y de saber cómo modificar desde una mazorquita de este tamaño silvestre, de un teocintle, a mazorcas de este tamaño, que son las que estamos usando ahora. Eso no es simplón, es un proceso muy complejo que involucra cultura, que involucra ciencia también. No le llamábamos así porque pues, no tenían manera de publicar los resultados que tenían los zapotecas y los mixtecos. En la revista Nature. ¿No? Pero era una ciencia, era una transmisión oral que se iba pasando de una generación a otra y que la tenemos todavía viva hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una enorme diversidad, primero de cultivos, de plantas y de diversidad agrícola en el país que no estamos usando adecuadamente, una base enorme de entendimiento de esos sistemas sobre la que nos deberíamos apoyar para generar nuevas formas y nuevas respuestas a los retos que tenemos de producción alimentaria y que además hemos tenido espléndidos investigadores agrícolas en este país que se han ido marginando terriblemente, ¿no? Desafortunadamente, y lo he dicho en público y lo puedo decir ahora, el país hace unos 30 o 40 años decidió abandonar la investigación agrícola, bueno, por lo menos no darle la importancia que debería haber tenido y el impulso que debería haber tenido. Y ahora nos encontramos con que muchas cosas, bueno, pues, el conocimiento y los elementos para resolver estas cosas están en manos de compañías privadas. A mí me asombra mucho cuando la gente se indigna de la privatización del conocimiento y si hay un área en la que esto ha ocurrido es ahí. En la alimentación. En la capacidad de alimentarnos. Yo creo que aquí debería haber un cambio muy fuerte por parte del país para reganar, así como se ha querido reganar la rectoría de la educación, lo cual me parece esencial, y lo mismo con la rectoría en el cuidado de la salud del país. Deberíamos realmente recuperar de manera muy fuerte la soberanía en nuestro entendimiento de cómo producir los alimentos para la población mexicana. Y ese es un problema eminentemente ecológico, pero también social y cultural. Claro, y económico. Bueno, sin duda alguna. ¿Y ahí qué falta? Ahí igual volvemos a lo mismo, no hay políticas públicas, no hay iniciativas en el Congreso, ahorita no se está legislando sobre eso. Pues no lo hay otros puntos que también son muy importantes para el desarrollo del país, pero yo creo que esto habría que asumirlo ya. Lo he dicho muchas veces y lo he dicho a diversos niveles. No soy el único, lo último que estaré pensando es que yo soy el único que dice esas cosas, no es cierto. No. Hay gente que lo menciona. Creo que deberíamos recapacitar seriamente qué tenemos que hacer en México para reducir nuestra dependencia
de fuentes, voy a llamarle comerciales, que tienen todo el derecho a hacerlo, pues es su propósito, con eso hacen dinero, Claro. de fuentes comerciales de conocimiento y de materiales para la producción agrícola del país y para los alimentos. Es un problema que tiene que ver absolutamente con las condiciones en las cuales la agricultura tiene que crecer. Las plantas requieren de un tipo de suelo y de un tipo de clima y de una temperatura y de una cierta precipitación pluvial. Todo esto es un conocimiento propio nuestro, lo tenemos que aplicar y lo tenemos que usar nosotros para bien de la sociedad mexicana. Y creo que aquí hemos sido remisos por décadas en este país. Cambiando de tema, ¿qué le puede decir a la audiencia con respecto al corredor biológico mesoamericano? ¿Qué le puedo decir? Bueno, ese es un experimento, y lo describo como un experimento que estamos haciendo en Conavio. Tuvo su origen en una propuesta con el Banco Mundial hace 8 años, o 9 más o menos, pero cuando se asumió aquí en Conavio, se empezó a transformar para ver si podíamos traducir la información fundamental básica que tenemos en Conavio en cuestiones que le son útiles a los dueños de las selvas, de los bosques en el campo, a las comunidades rurales, a los ejidos, a los campesinos. Y es un proceso lento, especialmente cuando uno trabaja con comunidades que han sido manipuladas y mentidas y distorsionadas por mucho tiempo y que tienen una gran reticencia a cosas de este tipo. Bueno, ahí yo creo que hemos avanzado bastante bien. Está en una pequeña parte del país, el sureste de México, Chiapas, la península de Yucatán, Tabasco, y ahora Oaxaca. Y lo que queremos es ver si podemos transformar esa información en formas en las que la gente pueda hacer dos cosas muy importantes. Tener ingresos, pero al mismo tiempo conservar sus bosques y selvas, manejándolas, usándolas. Es decir, darle una forma de uso a ese capital natural que ellos tienen, que en sí no significa nada si de él no pueden obtener recursos para vivir, para comprar medicinas para sus hijos, para alimentarlos, para vestirlos, y ver si podemos avanzar en un desarrollo social y económico basado en la sustentabilidad de ese capital natural, manejado por los dueños de ese capital natural. Sí, lo que quisiéramos, el sueño de esto es volver a esas gentes hasta donde sea posible, por diferentes maneras, en empresarios, realmente empresarios que se puedan manejar ese capital que es de ellos. Es lo único que tienen. A la gente cuando les dan una dotación de una selva, eso es lo que tienen como capital para vivir. No tienen departamentos en Villahermosa o en Tuxtla Gutiérrez o cuentas de banco en X banco. Eso es lo que tienen. Y si con eso no pueden vivir, no pueden darle de comer a sus hijos, lo van a transformar para poder tener un dinero rápido, que es lo que les da toda esta transformación que, pues sí, les resuelve el problema momentáneamente, pero a largo plazo lo que los está haciendo es depauperándolos porque ese capital se pierde. El otro que se supone que debería resolver los problemas es muy transiente, dura muy poco tiempo, y entonces al final de cuentas se quedan sin el capital natural que tenían originalmente, pero sin capacidad de resolver sus problemas económicos. Yo creo que esta es la gran encrucijada que tenemos que resolver en grandes partes del país, por lo menos en donde vive, yo diría que el 20% más pobre de México, que no sean las zonas rurales, porque en las zonas rurales, en las zonas urbanas, también hay estos núcleos de gran miseria y pobreza, pero por lo menos en el terreno rural estamos hablando de muy cerca del 20% de la población del país. Y en este caso, ¿este experimento se haría no solamente en el sur, sino sería a otras partes? ¿Ustedes tienen esa perspectiva? Nosotros lo que queremos es llegar a demostrar que ese es un modelo viable, que se puede hacer bien si se trabaja de ciertas formas, y quisiéramos que si se vuelve un modelo, entonces se tome, se replique en otras partes por otras gentes. Conavio no tiene capacidad para irse más allá de donde estamos. Ahora, de hecho,
tenemos que depender de muchos recursos de otras partes y afortunadamente secretarías como Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, Cedesol, CONAFOR mismo, se han dado cuenta de que esto es un modelo que puede ser muy interesante y están aportando recursos que nosotros no tenemos, que nosotros multiplicamos casi por 10 cada peso que Conavio pone de los recursos de otros lugares. Nuestro deseo es consolidar esto, ver si realmente puede funcionar bien. Creo que está funcionando bien, tenemos evidencia, y entonces dejarlo como un ejemplo para que, adaptado a otras condiciones ecológicas, a otras condiciones culturales y sociales, tenga otras formas de aplicarse, ¿no? Aquí nada más para regresar un poco al tema de los transgénicos, hay una pregunta que se me olvidó decirte. Tú como científico, tomando en cuenta lo que dijiste, es una tecnología, pero hasta ahora no está comprobada ni si hace daño ni no hace daño, o sea, ninguna de las dos cosas. ¿Hace daño a quién? El que tienen los organismos genéticamente modificados sí tienen repercusiones en otros cultivos, en la alimentación. Bueno, hasta ahora no está del todo comprobado y por ahí está el debate con una desinformación, me parece que en las dos partes. Tú como científico... Bueno, es un problema que se ha polarizado enormemente. Ajá. Y en México se ha polarizado fundamentalmente alrededor de maíz, por razones obvias, y yo creo que a lo mejor no vale la pena entrar ahorita en eso porque daría como para 3 programas más, pero hay una polarización muy grande. Es una tecnología que puede ser muy útil. Déjeme decirle que a pesar de que todo el debate ha estado alrededor del maíz, en México hemos tenido introducciones de muchos transgénicos que están operando y que están funcionando, que los estamos consumiendo. Y que de cierta manera resolvieron problemas de algún tipo, no han resuelto problemas de otro tipo. El algodón es un caso. El algodón es tan nativo de México como lo es el maíz. Lo que pasa es que el algodón no se come, entonces no es la base de la cultura de México. Pero sí, con ese algodón se vestían todos los antepasados de este país. Pero tiene otro significado. Bueno, volviendo al algodón, se autorizaron, Conavio autorizó el ingreso, dio una opinión favorable que luego las agencias responsables autorizaron el ingreso de maíz, algodón transgénico al norte del país, donde se estuvo produciendo con resultados más o menos adecuados. No sé, yo no soy agrónomo, no puedo valorarlos adecuadamente, pero entiendo que simplemente por el tiempo que se ha usado, pues debe haber sido algún éxito. El problema es que, a pesar de que Conavio insistió que estuviera restringido a una zona, México no tiene capacidad de monitoreo. El país no tiene capacidad de monitoreo. Y entonces mucho del material transgénico del algodón se ha regado por todas partes, porque van los camiones cargados de algodón transgénico, abiertos completamente en la carretera a 80 kilómetros por hora, y el algodón va volando por todos lados con las semillas. Entonces acabamos con semillas de algodón transgénico en lugares donde se supone que no deberían estar, porque hay poblaciones nativas de algodón mexicano. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, lo mismo con la soya. Es una solución para ciertas cosas, pero no tenemos la capacidad, la organización del país no da para que en ese momento, o por lo menos no ha podido dar, para que realmente estas cosas las usemos. Son tecnologías que usamos, pero las usamos restrictivamente, de tal manera que resuelvan un problema pero no creen otro. Claro, y eso es lo que no está sucediendo. ¿Queda claro? Sí, entonces, como la soya, sí. Entonces, la soya es otra cosa. En México no hay soya nativa, esto es un cultivo que viene de Asia. No pasa nada, no tenemos problema de flujo genético hacia poblaciones nativas de soya porque no existen. Entonces, ese problema se resuelve ahí. Genera otros problemas. La polinización. Sí. Que tienen que ver con lo que está pasando con los productores de miel en toda la península de Yucatán, porque el polen de las abejas llevan polen de soya transgénica que quedan en la miel
y luego esa miel no se compra ya al precio que se compraba en Europa. Entonces esta pobre gente que tiene eso como un elemento de ingreso económico, pues empieza a sufrir porque hay otras personas que están usando esa planta cultivada, cuando en realidad podían usar otra, y a lo mejor había una pequeña diferencia de producción, no lo sé tampoco, soy agrónomo, no puedo valorar. Entiendo que hay variedades no transgénicas de soya que perfectamente podrían estar jalando a los mismos rendimientos, pero como hay esta presión de meter estas cuestiones aquí en el país, bueno, por diversas razones se meten. A mí me parece que es un conflicto que hay que resolver. Tenemos decenas de miles de productores de miel que viven precariamente de esa producción, que están siendo afectados por otros productores más bien comerciales. Bueno, ese balance tenemos que resolverlo. Entonces, hay muchos elementos aquí que yo no creo que estamos tomando adecuadamente. El problema con los transgénicos no es solamente un problema de tipo técnico-científico, es un problema que tiene que ver con gente, que tiene que ver con formas de vida, con manutención de las sociedades, ¿no? Claro. En este caso, haciendo un ejercicio de perspectiva, ¿cuál es el panorama que podremos esperar de no llevar a cabo acciones más enérgicas en todo esto, en todos estos ecosistemas, en toda esta falta de monitoreos, pues en todo lo que ocurre en un país tan grande? Bueno, pues las consecuencias es que vamos a seguir perdiendo recursos de una manera terrible, vamos a ir reduciendo nuestras opciones de respuesta a muchas situaciones. ¿Tú estás pesimista, estás optimista? ¿Cómo estás? No, yo estoy realista. El escenario realista. En el sentido de que tenemos información, 1. 2, tenemos capacidad para generar más información donde no la tenemos. Y tenemos, por lo menos en términos básicos, la gente para producir esa información para que se tomen mejores decisiones en el país. Eso es una enorme ventaja, nos tenemos que dar cuenta, tenemos los elementos para hacer las cosas bien en México. Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de tener esa información, balancear las cosas, y desde luego entiendo que hay siempre elementos de tipo político, ojalá fueran de tipo político en el sentido de asegurar siempre el bienestar de la mayoría de la gente, el beneficio social, no el beneficio privado nada más, a veces a costa del beneficio social. Estas cosas son complicadas, yo no las quiero trivializar, requieren de análisis, requieren de decisión política, requieren de visión a dónde queremos que vaya el país, pero yo creo que hay que tomarlas. Lo que no podemos hacer es quedarnos sin opciones. Yo doy a veces el ejemplo de que ya la humanidad ha hecho un experimento de lo que significa quedarse sin opciones, sin opciones de capital natural. Y este es un experimento, si no fuera por lo triste que es, yo diría que es lindo, porque está hecho en una misma isla, no es demasiado grande, o sea que en condiciones ecológicas muy parecidas. La isla es la isla de Santo Domingo, la mitad es Haití, sí. La otra mitad es Santo Domingo. Sí. ¿Sí? Es la República Dominicana. Sí, 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 sí. Bueno, por razones que no vienen al caso, Haití acabó con sus recursos naturales y con su capital natural. Sí, sí, sí. Cada que hay un terremoto, un ciclón que claro, tiene que ver con cuestiones ambientales, o un terremoto que no tiene que ver con cuestiones ambientales, y hay una desgracia enorme en ambos lugares, la capacidad de respuesta de uno y otro país son totalmente distintas. No, es totalmente contrario, ¿no? Totalmente. Entonces yo digo, bueno, ya tenemos un experimento y está la evidencia ahí que no nos resulta suficiente como para decir esto es un capital del cual dependemos totalmente, de ahí hemos salido como seres humanos, dependemos de ellos, de ese capital natural para vivir. Vamos cuidándolo, no solamente cuidándolo, sino tratando de mejorarlo y restituirlo en los lugares donde podemos restituirlo y se ha perdido, ¿no? Pero ahí, doctor, es cuando de pronto
si tenemos ese ejemplo tan claro y nos preguntamos qué es lo que queremos de un país como México, y cuando se habla de que, bueno, no somos un estado fallido, no somos esto, pero nos estamos haciendo justamente esas preguntas que nos pueden resultar muy útiles para los siguientes 50 años, y sí vivimos en esa inmediatez de los escándalos políticos, de todo esto, que bueno, son naturales de cualquier país y cualquier vida política de un país, pero vamos, de pronto las decisiones a largo plazo se dejan de lado. Pues sí, yo creo que eso se podría reducir de varias formas, pero a mí me parece que la más importante es que tengamos a una sociedad cada vez mejor informada de la importancia de estos recursos, mejor informada de lo que puede hacer para, en su actividad diaria, conservar esos recursos. Yo siempre he dicho que los problemas ambientales del mundo y de México están producidos por la actividad de cada uno de nosotros. Esto no viene de Marte o algún aerolito que pasó por algún lugar, lo generamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que cambiarlo. Ese es un primer punto. Pero no lo vamos a poder cambiar si no estamos convencidos de la severidad del problema, de la seriedad de la situación en la que estamos enfrentando, y especialmente a los jóvenes, a las siguientes generaciones. Pero también es una educación y una sensibilización de la sociedad a saber que puede y debe exigirle a quien haya que exigirle, después de haberlo hecho uno mismo, que las cosas se hagan de otra manera, que haya conservación de los recursos naturales, que se manejen adecuadamente, que no haya decisiones cortoplacistas que comprometen el futuro del país a otras generaciones, y que lo exijan no por gritos y sombrerazos, sino con la información y la evidencia. Es decir, aquí están los datos, aquí está lo que sabemos, ¿por qué se está haciendo de esa manera? ¿Por qué no se está haciendo de esta otra manera? Hay un proceso aquí que hay que cumplir. Desafortunadamente, y vuelvo a la ventaja de que haya medios que puedan tener espacios para este tipo de temas, la gente ve, no sé, hoy oía 9 horas de televisión al día, no puede ser, no todo el mundo, porque las televisiones en una casa están prendidas 9 horas al día. Seguramente unos entran, otros salen, pero el bicho ese sigue prendido ahí 9 horas al día, ¿no? ¿Cuántas de esas horas al día tienen material como el que estamos hablando? Que haga ver a la gente honestamente, sensatamente, realmente con información accesible, creíble, que las cosas son como son en el planeta y en el país. Casi nada, ¿no? Casi nada. Bueno, esas son cosas que hay que cambiar, y yo creo que todos tenemos un papel que jugar. Nosotros, cada uno de nosotros como individuos, como ciudadanos, independientemente de nuestra profesión, nuestro papel, lo que sea, de concientizarnos y saber que tenemos que ser mucho más cuidadosos en las cosas que consumimos, en el número de las cosas que consumimos, el impacto que tienen las cosas que consumimos, el impacto ambiental y social que tienen, y luego también que los medios jueguen un papel muy claro, muy importante. Es la manera más fácil y más conocida por la cual se puede llegar a la sociedad, ¿no? Como se llegó cuando la epidemia esta de la influencia, bueno, pues muy rápidamente todos los canales, toda la radio, etcétera, estaba dando mensajes, qué hacer, cómo estornudar, cómo toser, cómo lavarse, y hubo una reacción de la población que no es tonta, ¿sí? Diferente. Ahora, si empezamos con cuidado, sin amarillismos, sin exageraciones, sin ocultar las cosas tampoco, a transmitir a la gente en serio lo que tenemos entre las manos. Yo no tengo la menor duda, no todos, porque en un mundo con tanta gente hay gente que piensa de maneras distintas, pero la mayoría de la gente empezará a tomarse muy en serio esto y a empezar a analizar qué está pasando a su alrededor y exigir que se haga bien.
Por último, se creó la Comisión de Calidad Ambiental por la Presidencia de la República. Yo sé que es otro tema, estamos hablando de biodiversidad. La de cambio climático. Sí, exacto, la Comisión de Cambio Climático. Sí. ¿Esto nos puede ayudar, no nos puede ayudar? ¿Cómo lo ves? Pues nos puede ayudar a dejar de hacerlo tanto como nosotros queramos usarlo. Yo creo que hay formas en que esto funcione. Hay una, ¿cómo se llama? Una organización intersecretarial para coordinar las cosas. Hay un consejo del cual he sido honrado por la invitación del presidente a estar en él junto con Mario Molina, que preside al grupo, y otra serie de colegas estupendos. Y yo creo que nuestra obligación ahí es decir las cosas muy claras. Si se están haciendo bien, hacerlo ver y decir que se tiene que mantener lo que se está haciendo bien, y si se está haciendo mal, hacerlo ver, y si tenemos opciones y otras rutas para hacerlo, proponerlas. Lo que ya no podemos hacer es sentarnos y ver pasar esto como si fuera un show que no nos concierne. Y bueno, nos concierne enormemente porque nosotros somos actores en ese show, no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y en ese sentido, ciudades como estas grandes urbes que han perdido sus ecosistemas por la mancha urbana, ¿tienen remedio? Yo creo que todo tiene remedio, costoso a veces, ni modo. Cada vez que pase más tiempo y no hagamos nada, el costo va a ser mayor, pero desde luego que tiene remedio. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Parar el crecimiento de la mancha urbana. Esta montaña que tenemos detrás de nosotros, que es el Ajusco, es una historia verdaderamente deprimente. Todos los que tenemos juventud más acumulada nos acordamos que lo único que se veía del Ajusco era el Pico del Águila. Lo demás estaba cubierto de bosque. No, verde, bosque. Son dos cosas distintas. Y ahora hay que ver dónde está el bosque. Está a la mitad de la montaña. Han sido muchos factores. Manipulación, invasiones, lluvia ácida, porque todo lo que se produce en la zona industrial del norte llega acá por los vientos, se deposita ahí. La lluvia ácida afecta a los suelos porque lava los nutrientes, las plántulas nuevas no tienen en qué crecer, y entonces va aumentando el espacio sin bosque. Hay muchas razones para eso. Pero podríamos arreglar muchas de esas cuestiones, en algunas de ellas muy costosas. El tráfico es algo que se puede arreglar muy bien si las leyes de tráfico, que son abundantísimas y supuestamente muy buenas, se aplicasen. Ninguna se aplica prácticamente, fuera de unas cuantas. Sacamos respuestas que luego no nos aseguramos de instrumentar. Y esto es, yo creo, el gran defecto. Y así sí, no hay lugar que se pueda mejorar. Si eso lo revertimos, la gente responde. Pues muchas gracias. ¿Algo que le quieres decir al público de Alcanzando el Conocimiento? Conocimiento? Nada más, gracias. Y ojalá y tuviéramos muchas más ocasiones. Todo el mundo, hay mucha gente que puede hablar de esto, para realmente comunicarnos con el auditorio, con la gente, con la sociedad mexicana. Tenemos que realmente interiorizar que nosotros tenemos que cambiar, y cambiando exigir a quienes tienen responsabilidad de toma de decisiones para hacer las cosas mejor. Gracias.